Listo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Estamos en Sin Chayote para Latin Evolution Radio. Hoy me acompañan Miguel Olvera y Elías Curin, y vamos a estar hablando sobre la politización de la vacuna contra el COVID-19 y también de la salud pública. Entonces, Miguel, buenas noches. Otra vez, si quieres presentarte con el público y darnos una pequeña introducción sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Les habla Miguel Ángel Olvera. En este caso de la vacuna, bueno, existen cerca de 150 vacunas que se están desarrollando en el mundo. Sin embargo, algunas no han pasado todas las pruebas o fases. La fase 1 es, si no tengo entendido, que primero se hace en pocas especies, como ratones, normalmente son roedores. Después se pasa a una fase donde ya se hace poniendo el virus en humanos. Y finalmente se hace la fase 3, en donde ya más o menos cuando se hace la fase 2 en humanos, no pasa de 10, 20 humanos. Posteriormente se pasa a la fase 3, donde ya se amplía el abanico a 40, 50 mil personas. Y entonces ya cuando se obtienen las pruebas de esta fase, es cuando se puede decir que es 90% segura, 95% segura. Se supone que si con los aciertos y se obtiene un porcentaje superior al 90%, se puede decir que la vacuna es segura. Ahora, normalmente cuando se hace el proceso de vacunación, es conveniente decir que se lleva un proceso de manera aleatoria, para que los pacientes no sepan qué les están inyectando. Normalmente se alterna la vacunación de la vacuna con placebo, es decir, que a una se les inyecta agua, pero aquí lo importante es que a los pacientes, o sea, para garantizar que realmente no hay tendencia ni de favoritismo, de que los pacientes vayan a decir, no, sí, me siento muy bien, y cosas así tendenciosas, y para garantizar que de alguna manera el estudio que se está haciendo es totalmente fidedigno y confiable, porque aquí lo que sí debemos entender, una cosa bien, 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 es que todas las vacunas, independientemente de la compañía que la esté desarrollando, debe de exhibir sus resultados de tal manera, con claridad, para que sea entendido por todos, y debe de ser de alguna manera totalmente transparente. ¿Sí? Esto le garantiza a la farmacéutica que se está actuando con transparencia, porque, bueno, se han dado casos en donde algunas farmacéuticas, o sea, no es en este caso, pero de algunas farmacéuticas que con tal de que se apruebe su producto, escogen a las personas que son los sujetos de la muestra, y entonces desde ahí existe un proceso vicioso que conlleva a que el producto no garantiza la eficiencia. ¿Sí? Entonces, como les voy a comentar, yo tengo ahí cerca de 150 vacunas que se están desarrollando en todo el mundo, pero solo 6 ya están en fase 3. Curiosamente, una de las 6 que están en fase 3 es la vacuna rusa, que desde agosto se aprobó, llegó a México, y no sabemos por qué, angas o mangas, no se ha aprobado la distribución. Se suponía que en México se iban a dar 2,000 vacunas para iniciar el estudio de la fase 3,
y quedó así parado y no sabemos por qué. Sin embargo, el estudio de Cancino, que se iban a realizar algo así como 10 o 15,000, ahorita no recuerdo muy bien, y parece que ese sí ya se inició el proceso de vacunación. Entonces uno puede, porque una vacuna que llegó desde agosto, no se ha aprobado, y la vacuna china que acaba de llegar ya se está distribuyendo, o sea, como que no hay congruencia, ¿no? Pero bueno. Estoy completamente de acuerdo. Elías, ¿qué nos comentas al respecto? Pues buena noche. Eh, con relación a las vacunas, creo que aquí el compañero Miguel fue muy amplio y explícito con cuántas hay, cuántas pruebas hay, las industrias, etcétera. Sin embargo, ampliando un poco el comentario que él decía de que el por qué la vacuna rusa no ha sido aprobada o admitida por los demás países o por la mayoría, considero que es por su sistema político, ¿sí? Que pues la mayoría es capitalista y están en contra de los rusos, pero bueno, a mí lo que me sorprende es, sin ser experto en la materia, me sorprende que en poco tiempo ya estén probando una vacuna cuando tenemos otros virus de hace más de 20, 30 años y aún así no se tiene la cura, ¿verdad? Eso es lo que a mí me sorprende y, y que bueno, ojalá y tengo la esperanza que efectivamente resulte, pero en mi humilde opinión creo que aquí es una guerra entre farmacéuticas y sobre todo monetaria detrás de todo esto, ¿verdad? Obviamente el manejo de masas, ¿sí? Por el momento, pues yo creo que eso considero es todo esto. Es cierto que hay muertes, es cierto que ha afectado a la humanidad, pero también lo cierto es que hay mucho trasfondo y que, hablando un poco de la politización, creo que uno de los conceptos del término política es organizarse y creo que lo que hay es una total desorganización, ¿sí? Por parte de los países en lo interno, en nuestro caso, nuestro país México, y a nivel internacional, pues también parece que no se ponen de acuerdo. Y eso es triste porque la única afectación es la humanidad, ¿sí? Entonces, pues esa es mi breve introducción, ampliando un poco lo del compañero Miguel, que creo que fue muy amplio y explícito al respecto. Y repito, sin ser experto en la materia de la medicina y demás, ¿sí? Sí, claro, subrayando y aclarando para el público, aquí lo vemos desde un punto de vista político, ya habrá otros espacios en Latin Evolution Radio que nos estarán hablando de la perspectiva médica de la vacuna. Aquí le damos un enfoque meramente político y aprovechando, haciendo un comercial, queremos invitar a nuestros escuchas a que llamen al +1 61 24 06 66 32. Esto en Minnesota. Hay una promoción para ganarse un pavo o un jamón en conmemoración al Día de Gracias. Y para participar, basta con comunicarse a cabina al, repito, +1 61 24 06 66 32. Es una publicidad, es una promoción que nos llega gracias a Delgado Team y Latin Evolution Radio. Así que no esperen más y comuníquense a cabina para participar en en esta dinámica en la cual podrán llevarse un pavo para festejar el Día de Gracias. Eh, Ciertamente, eh, bueno, a mí me gustan mucho las analogías y de repente era o es muy común en las películas de ciencia ficción cuando de repente la humanidad está al borde de la extinción y de repente veíamos que todavía había conflictos entre la humanidad. En cualquier película de zombies, incluso la serie de The Walking Dead era muy famoso esto de que quedaban pocos humanos y aún así los humanos siempre estaban en conflicto. Eh, Más reciente,
Por ejemplo, bueno, no más reciente, en la película 2012, hay un evento de destrucción masiva natural y otra vez humanos en conflicto. Y parecía que eso estaba como encerrado a la ciencia ficción. Sin embargo, llegamos a un momento en el que hay un virus amenazando a la humanidad y por lo menos se está transformando el modus vivendi de una gran parte de los hombres sobre la Tierra y mujeres sobre la Tierra. ¿Y qué pasa? Uno esperaría pues una mayor cooperación entre los organismos internacionales de salud, pero no. O sea, a mí me sorprende en demasía cómo es que el hecho de querer llevarse ese premio de decir yo soy salvador de la humanidad detenga la fabricación de una vacuna que tenemos hace 2, 3 meses, como es el caso de la rusa, limite, por ejemplo, la cooperación con Cuba, que es la única en Latinoamérica que está desarrollando una vacuna y que van bien sus estudios, por cierto. Y sorprende, desde luego, bueno, no sorprende, pero es sí de subrayar cómo es que los grandes medios nunca cubren esto de una manera favorable. Digo, la vacuna cubana ni siquiera la han tocado, o al menos yo no he visto ni una sola nota al respecto en los medios oficiales. Y de la vacuna rusa en toda Latinoamérica se está hablando, por ejemplo, ya llegó a Argentina, si mal no recuerdo, ¿no? Y no ha habido un solo comentarista en Argentina que hable a favor de la vacuna rusa y todos de que yo no me la voy a poner, está poniendo en riesgo al gobierno, a la salud de los argentinos, ¿por qué no esperar a una más probada? Digo, ya está probada, ya. Eh, a diferencia de otros países, en Rusia se puede hacer el registro de la vacuna cuando se está en fase 2 y comenzar a aplicarla públicamente la fase 3, una vez ya que está registrada. Quiero subrayar también que fue la primera vacuna registrada, para que no nos sorprendan al rato los yanquis diciendo que la de Pfizer o algún otro laboratorio de ellos fue la primera. No, la verdad es que Gamaleya y el Estado ruso fueron los primeros en dar con este primer registro de 2 vectores, es decir, de 2 inyecciones, una que se aplica un día y otra a los 15 días de la primera aplicación, y que ha tenido una efectividad probada de más del 94%, de acuerdo a las revistas especializadas Lancet y otras, que sí leen los artículos, a diferencia de otros por ahí que hasta decían que los Pokémones ocasionaban una variante de zombie del coronavirus, ¿no? Bueno, eso también es una cuestión preocupante, ¿no? Que este tipo de revistas que se la daban de muy puros o muy autoritarios en este tipo de situaciones, de repente cometan ese tipo de errores. Pero bueno, regresando, los rusos ganaron esta carrera de salud. Otra cosa que se les había adjudicado era que habían hackeado los sistemas ingleses para de ahí poder sacar su vacuna. Y digo, si fue así, ¿cómo es que los ingleses no la sacaron antes, no? Pero bueno, esa es la primera parte de este programita que vamos a estar como corriendo un poquito porque nos va a quedar como 30 minutos. Y eso quiero que quede muy claro. Hay preguntas que Mike hizo y que quiero subrayar. ¿Por qué México no está participando en las pruebas? ¿Cómo van digo, se supone que está firmado ese tratado? ¿Qué presiones hay de por medio? Laboratorios como Pfizer, por cada dólar que gasta en investigación, gasta $10 en publicidad. Entonces, estoy seguro que no toda esa publicidad es para ellos, sino para comprar chayoteros, y que en su momento pues ya se nos estará aclarando la verdad al respecto. Miguel, por favor, agréganos algo de este tema. Sí, hay algo que resaltar que hizo muy favorable a la vacuna rusa. Por ejemplo,
Mientras en el resto del mundo empezaron de cero, en los laboratorios de Gamaleya tuvieron el acierto de empezar con uno de los virus más nefastos, que es el ébola. Sí. Entonces ellos utilizaron el patrón del ébola, y en base a ese patrón fue como empezaron a desarrollar la vacuna. Ahora, esto posiblemente, viéndolo como el caso de ciencia ficción, podría decir, no, bueno, es un panorama muy desastroso, pero al final de cuentas, ese esquema les permitió a ellos así tomar la delantera yo calculo, de 6 meses, que les permitió desarrollar rápido la fase 1 y la fase 2. Ahora, dejando de lado un tanto la cuestión de que si son, bueno, son los rusos, ¿no? Siempre, desde que era niño hace 60 años, ya los rusos eran los malos de la película, o sea, lo que eran los nazis y los rusos siempre nos los han puesto como los más malos, y entonces, pues, uno crece con esos complejos, con esos traumas de que los rusos y los chinos y los nazis siempre han sido los malos de la película, y los únicos que son buenos en las películas pues son los gringos, ¿no? Pero eso, haciendo un lado de esto y nada más dar fe, por ejemplo, a los reportajes que saca de Lancet, pues con eso te das cuenta de que la actividad de la vacuna, por mucho que hayan dicho que no se respetó el protocolo y que o sea, la vacuna es eficiente, ¿sí? Y entonces, si eso se descarta, yo la verdad estoy sorprendido porque, o sea, tanto que se habla bien del joven de Gatell, pero yo lo que sí no entiendo, o sea, sí entiendo también, es que la COFEPRIS, porque esto lo aceptó el propio presidente, de que hay resistencias y reticencias de órganos corruptos como la COFEPRIS, y que van a estar poniendo piedras en el camino para todo lo que no es, o sea, todo lo que huela ruso, pues, que no pase. Porque yo sí les digo, o sea, como dijo hace rato, y tiene toda la razón, la primer vacuna que salió en contra del COVID fue la vacuna rusa, y que ahora ha demostrado su efectividad, y resulta pues que no ha pasado nada, hasta que resulta que ahora ya Moderna, Pfizer, y otras ya están en su fase 3. Entonces ahora sí quiero que ya se empiece a hablar de la vacuna, siendo que fue la primera que se registró, y que fue la primera que se envió aquí a la Ciudad de México, y se firmó en un 38, me parece, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el propio embajador ruso entregó las muestras para que fueran analizadas, revisadas y autorizadas, para que se enviaran las demás muestras para iniciar la fase 3. Y eso fue en agosto, señores. O sea, si somos escrupulosos, y a mí no me gusta el amarillismo, pero si tomamos los muertos que ha habido en estos últimos 3 meses, de veras que ese tipo de políticas son asesinas, ¿sí? O sea, no quiero ser ni amarillista, mucho menos, pero si tomamos en consideración todos los infectados que ha habido en ese periodo, yo creo que, pues, cuando menos ya se hubiera reducido el panorama de infectados. Ahora, decimos México, pues como sea, pero imagínense en Estados Unidos, la posibilidad de que los propios estadounidenses tengan la oportunidad de inyectarse la vacuna, y que digan, no, pero pues es que mi enemigo, el enemigo perpetuo, la fabricó, por eso no me la voy a poner. O sea, eso pues sí raya casi hasta en lo ridículo, ¿no? O en lo kafkiano, de plano. O sea, yo sí no encuentro ninguna razón a
que se politicen las cosas. O sea, lo puedo entender de las industrias farmacéuticas, porque como bien lo dijo Moisés hace rato, o sea, siempre por cada dólar que invierte una farmacéutica, invierte 5 en propaganda. ¿Y por qué? Si se supone que la mejor propaganda de un producto farmacéutico es su efectividad. Si lo que estás utilizando es efectivo, no tienes por qué pagar propaganda. Pero, sin embargo, desafortunadamente, pues el sistema político así es en Estados Unidos, y que nosotros hemos mamado de ese sistema político por años, pues también nosotros estamos inmersos en eso. Y como yo siempre lo dije con compañeros de la universidad, o sea, no creemos que porque, o sea, es totalmente, me parece ridículo que si Gatell hizo el doctorado en Estados Unidos, le llega una vacuna rusa y la va a probar, ¿verdad? O sea, pues no, o sea, hace prácticamente cortocircuito, ¿no? Pero bueno, o sea, esa es mi humilde opinión. Adelante, muy. Elías, Pues yo creo que hablando, retomando un poco con los medios de información, eh, considero que hay una limitación a estos medios. A lo mejor ellos quieren sacar datos precisos, referencias, ejemplos, números, pero los mismos gobiernos los limitan a hacer público ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque hay intereses oscuros y obviamente de unas cuantas personas a nivel del gobierno, llámese el país que se llame y dependiendo el interés que haya, ¿no? Las industrias farmacéuticas en nuestro país, pues la verdad es que derrochan una gran cantidad de dinero y hay compromisos con ellas y yo creo que por eso es una de las razones que a los rusos no los están volteando a ver, ¿sí? Con relación a su vacuna. Hace rato escuchaba que la vacuna de Moderna tiene un 94% de efectividad y la de Pfizer un 95%. Sin embargo, son las únicas dos que mencionan. No se toma en relación a la vacuna rusa, no se dice qué porcentaje tiene, no se habla al respecto, ¿no? Y también hay una mala organización, una mala política a nivel interno, hablando de nuestro país, aquí en los Estados Unidos mexicanos, que López Gatell, que se supone que es el que sabe de las cuestiones de salud y demás, dice que no tenemos la capacidad para distribuir esas vacunas, porque dice que se necesita una refrigeración de menos 80 grados, ¿sí? Y que no tenemos esa capacidad para, obviamente, distribuirlas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener unos refrigeradores que tengan esa dimensión y, como bien dijiste hace rato, se necesitan dos dosis. Una sola no basta, ¿sí? Entonces no se tiene la capacidad. Por otro lado, sale el secretario de Relaciones Exteriores más adelante y dice que sí hay la capacidad, pero aquí es la incongruencia, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores yo creo que no tiene la facultad de opinar sobre las cuestiones de salubridad, que considero sí la tiene el señor López Gatell. ¿Por qué? Porque, bueno, él es un experto de la materia y fue corroborado su comentario con varios epidemiólogos del país, que no se tiene esa facultad porque dijeron que los refrigeradores en nuestro país tienen una capacidad de almacenar las vacunas a -2 grados por un término de 48 horas. Y que tengo entendido que, por ejemplo, la primera dosis se toma hoy y la siguiente a los 15 días. Entonces no daría tiempo para aplicar la segunda dosis en esas vacunas, ¿sí? Entonces hay una completa desorganización, al menos en nuestro país. A nivel internacional yo creo que también tienen sus problemáticas, pero por cuestiones de gobierno considero esconden la información o prohíben que se haga público para no alertar más a la sociedad. El no alertar a la sociedad y las medidas que se están tomando, como bien dijo el profesor Miguel Ángel, de omitirle ese derecho de acceso a la salud a la humanidad, a ver qué nos conviene, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a curar? Si es rusa, si es china, si viene de Marte, si es de la Luna, no importa. Necesitamos curar a la gente. Pero ¿qué pasa? Hay intereses y que esos intereses están provocando muertes.
Muertes Así que es. podría considerarse en un momento dado que son decisiones que cometen el delito de lesa humanidad, ¿sí? Pero pues ya se vería, yo creo que la historia en un futuro lo va a señalar, va a castigar, y al menos, si no legalmente, moralmente sí, este tipo de decisiones. Y que también lo raro con relación al COVID, eh, fíjense que me llama la atención que las muertes que ha ocasionado, que no dejan de ser fatales y una desgracia, han sido sobre personas que tienen una predisposición, es decir, tienen una diabetes, una hipertensión, tienen ya una enfermedad que afecta su buen funcionamiento en el organismo. Y es ahí donde sale la teoría esta de que si es natural el COVID o es creado, ¿no? Ahí es donde está el detalle. ¿Por qué? Porque en cuestión política, pues ya no está bien visto armar una guerra entre países, y yo creo que por ahí viene, a lo mejor podría ser acertada esa teoría de que esa es una manera de regularizar la explosión demográfica a nivel mundial, porque eso también es una realidad, ¿no? Ya somos muchos, ya excedimos la capacidad de la Tierra, y puede ser por ahí. Sin embargo, sí considero que no debe importar de qué país viene, siempre y cuando se acredite y se tengan datos fehacientes que resulta la vacuna, y no se le debe dar importancia a qué viene. ¿Por qué? Porque hay que priorizar la salud a nivel mundial o a nivel social. Pero bueno, esa es una decisión que toman algunos cuantos, y que desgraciadamente fijan sus ojos en otras cosas, y vamos a recordar que hay que ponderar las cosas, y después de la vida, pues la salud y la libertad es una de las más importantes, ¿sí? Lejos de lo material y las vías de comunicación que se puedan crear, etcétera, ¿no? Pero bueno, considero eso hasta ahorita. Gracias. Así es. Nos quedan 9 minutitos, vamos a ir cerrando. Esto último que señalas, quiero ampliarlo un poco. ¿Cómo es que todavía a estas alturas de la vida hay países que no tienen un sistema de salud público, siendo que la salud es un derecho universal básico firmado por eh, particularmente Estados Unidos, que carece de un sistema público y en el que ponen aprietos a bastantes personas? Ya muchos casos han salido, se curó del coronavirus, pero debe $1.200.000, ¿no? O sea, cosas que digo, qué tan factible era para la persona haberse curado de una enfermedad mortal cuando las consecuencias son de ese tamaño. Eh, pero bueno, como ese caso, seguramente oiremos de muchísimos más en los cuales la salud eh, privada desafortunadamente excede con demasía los precios de un trato que, por ejemplo, en México aplaudimos que se esté haciendo completamente gratuito, inclusive en instituciones como es el IMSS, que cualquiera que tenga coronavirus se puede atender actualmente en esas instituciones. Y aparte, me parece que sigue vigente esto de que las instituciones privadas siguen dando servicios de forma gratuita para algunos tratamientos, y partos está incluido, si mal no recuerdo, a fin de que la saturación que se estaba teniendo en el sistema público, que se canalizó completamente para atender los casos de COVID-19, actualmente está un poquito más desahogado en ese sentido. Hay gente opositora al actual gobierno, que sabemos que tuvo muchos años siendo oposición, que señala este desbordamiento como un error del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sino que dejaron 300 hospitales inconclusos, y muchas obras fantasmas que solamente eran fachadas, que solamente eran eh, distractores o justificantes de gastos que terminaron en los bolsillos de muchos políticos, y hoy dicen que esto es culpa de Andrés Manuel.
Bueno, es el colmo del descaro, creo yo. Es indignante para quienes sabemos de la historia y es más indignante aún que los grandes medios eh, queden coludidos completamente a esto. Hoy estaba checando la revisión de las notas periodísticas, bueno, cerca del 50% de las notas periodísticas que se hablan de la actual administración son negativas, un veintitantos por ciento neutras y un reducido número positivas. Y bueno, se hace la comparación con las administraciones de Peña Nieto y de Felipe Calderón y no hay comparación, siendo que las cosas sí se están haciendo muy diferentes. Bueno, para no consumir más tiempo, Miguel, por favor. Bueno, pues en esa misma temática yo es conveniente resaltar esto, que México venía de un periodo neoliberal de muchos años donde prácticamente los anteriores gobiernos se dedicaron a acabar con el sistema de salud y entonces crearon una falacia llamada seguro popular que ni era seguro y que ni era popular. Entonces, prácticamente políticos se agandallaron todo lo que fue el sistema de distribución de medicamentos de una manera criminal, en donde 4 distribuidoras concentraban cerca de 50,000 millones de pesos al año. Entonces, imagínense, y luego resulta que los grandes políticos, como Osorio Chong, como ¿cómo se llama? El Narro. Narro, como el propio, el padrino, entonces, es tan codo que se me olvida su nombre, don Corleone. O sea, son de veras, es totalmente insultante cómo esta gente pues se robó el dinero de los medicamentos tan a tal extremo que veníamos de 10 años de que pues, ya teníamos que, si íbamos al Seguro Social, teníamos que comprar nuestras medicinas. Y eso, pues para un clase mediero, pues era más o menos tolerable, pero para la gente que está tronada, que cuando mucho gana 80 pesos diarios, pues no podía comprar los medicamentos. Y eso, no, pero no faltaban los políticos que decían, no, porque si no te dan un medicamento, que te den un vale, que para que lo, o sea, puras mentiras, ¿no? Entonces, terminamos un sexenio, el pasado sexenio, con más de 300 hospitales inconclusos y otros que nada más se inició la obra negra y nada, o sea, entonces es difícil así, pero yo creo que sí se está componiendo el camino. Elías. Sí, yo creo que independiente del partido que esté administrando este gran país, eh, la sociedad nos debemos involucrar un poco más con relación a las reglas de nuestro juego como país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocer un poco más de ella. Eh, Hablando de los sistemas de salud, la verdad es que México fue un referente en su momento a nivel internacional con las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, también el ISPAN, que es de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque muy pocos, incluso países del primer mundo, dan este servicio de atención médica y medicinas, ¿no? Sin embargo, como bien dijo Miguel, pues no hay la verdadera vocación de servir a los demás, que es los servidores públicos, y hacen una malversación de fondos, engañan a la sociedad, no administran el dinero como lo deben administrar, y es como nos encontramos en esta situación actual, que lo que sí aplaudo de la tecnología es que podemos estar conectados, tener más conocimiento de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, pero yo sí invitar a tu público y a la sociedad que nos involucremos más, ya sea que radiquemos en Estados Unidos o en nuestro país, en México,
ver cuáles son las reglas, esas reglas del juego, a qué tengo derecho, a qué estoy obligado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí partimos y esa es la gran diferencia de países del primer mundo como Noruega, Finlandia, etcétera, que incluso, pues como la sociedad es altamente educada, no tienen necesidad de hacer marchas, ni hacer golpes, ni nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Por el conocimiento que tienen. Pero bueno, agradezco la oportunidad de haber participado en tu programa y espero me vuelvas a invitar más adelante. Claro que sí. Bueno, pues agradezco mucho su participación, caballeros. Me despido esperando que todos aquellos que nos vean nos dejen su opinión y quedamos para próximas ocasiones. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Hasta Mucho pronto. gusto.